porque es fruto del trabajo de un montón de años, casi una década, de dos proyectos en Marruecos, que uno de ellos financiado por la universidad y el otro financiado por la Junta de Andalucía, que me permitieron descubrir que Granada no terminaba en los límites de la península ibérica, sino que había una parte de Granada también al otro lado del estrecho. Y por otro lado me permitió también entender que la cultura en la que yo me había formado, la que se respira en la ciudad, es fruto de una serie de viajes de ida y vuelta que han sido los que han ido conformando ese auténtico paisaje cultural, al que ahora me voy a referir cuando hablemos sobre todo de Al-Ándalus. Efectivamente, como dice Octavio Paz, la arquitectura es el documento más insobornable de la historia. Nosotros somos un país mestizo. La cultura que hemos heredado es fruto, pues, del mestizaje a lo largo del tiempo. No sé yo si este es Sí. Digo que somos fruto de un mestizaje cultural que se ha dilatado durante varios milenios y que en cierto modo también nos afecta a vosotros, porque, por supuesto, aquí no solamente nos reconocemos como grupo humano y como grupo cultural, que practicamos la misma religión, tenemos el mismo idioma, lo único que cambia es básicamente el paisaje, lo demás prácticamente lo compartimos. De lo que vamos a hablar es de estas dos ciudades que están realmente cerca. Traigo un plano porque a mí me cuesta identificar cuando me dicen dónde está Bolivia, y sé más o menos por dónde está Bolivia, pero si me dicen con qué naciones hace frontera, pues seguramente ya me cuesta trabajo. Y probablemente a vosotros no tanto, porque quizá el Mediterráneo sea más conocido, pero bueno, con este mapa estamos viendo que realmente se trata de una cercanía física enorme, separados los dos continentes por un estrecho de 18 kilómetros, que sin embargo, desde el punto de vista cultural, representan un auténtico abismo. Es decir, el conocimiento que hay desde el norte hacia el sur es mínimo, desde el sur hacia el norte mucho mayor, porque ellos están constantemente mirando hacia el norte. Están intentando cruzar esa frontera porque la panacea está en el norte. Sin embargo, precisamente desde el punto de vista cultural, lo que quiero poner en valor es la cantidad de afinidades que hemos ido conformando en el tiempo. Esto no funciona. A ver, ahora. Que hemos ido conformando en el tiempo y que son fruto precisamente de ese mestizaje. Hay una serie de invasiones prerromanas, porque hay un antes y un después con Roma. Esas invasiones prerromanas, celtas, íberos, celtíberos, griegos, fenicios, pues fueron conformando un mapa en el que se fueron asentando y de los cuales fueron dejando vestigios que acabaron conformando ese mestizaje. Hasta que finalmente se produce la invasión romana en el siglo III a.C. Roma no solamente se apropia de la cultura más refinada que hay en ese momento en la historia, que es la cultura griega, sino que lleva a cabo la difusión de esa cultura griega, llevando por tanto también consigo la civilización. Hasta ese momento todas las ciudades eran ciudades portuarias necesariamente, porque la única manera de conectarse entre sí era a través del mar. No había posibilidad de cruzar el territorio, porque el territorio, en el momento en que aparecía una montaña o aparecía un río, ya era impracticable. Roma, sin embargo, es la autoridad de la eficacia. Roma es capaz de conformar, pues, toda una serie de infraestructuras que son capaces precisamente de llevar a cabo esa dominación, muchas de las cuales incluso todavía están en perfecto uso. ¿Quién diría que ese puente, pues, tiene la friolera de 2000 años? El puente romano de Alcántara, que además fue seleccionado como la obra más importante construida en suelo español, tanto por arquitectos como por ingenieros en un momento determinado. Esas grandes infraestructuras, pues, van dejando un legado que, pues, lógicamente, cualquier cultura que venga después la hará suya, porque Roma acaba por estructurar todo ese Mare Nostrum al que ellos se refieren cuando se refieren al Mediterráneo. Este es el anfiteatro y el teatro de Mérida, por mostrar algunas de esas grandes infraestructuras que fueron las que hicieron de Hispania, que era una península, una provincia de Roma,
una de las más importantes y en la que se conservan, pues ahí tenéis el acueducto de Segovia, más de 1 kilómetro de distancia de esa estructura aérea, realizada sin mortero y por tanto con un equilibrio inestable. Los ingenieros dicen que en el momento en que una de las dovelas desaparezca se cae todo como un castillo de naipes. Y efectivamente así es, porque se trata de un auténtico muro transparente. Sin embargo, Roma, a partir del siglo V, el Imperio Romano de Occidente cede por toda una serie de presiones, de invasiones centroeuropeas de los pueblos bárbaros, como así se lo llamaban los romanos. Eran bárbaros porque su lengua le sonaba a una especie de ba. Suevos, vándalos, alanos cruzaron la península prácticamente sin dejar huella. Cruzan el estrecho y cruzan incluso Marruecos y aparecen en el Sáhara, de manera que los saharauis, pues son muchos de ellos rubios. Hace muy poco estuvimos y me decían, tú eres saharaui, porque tengo los ojos azules, ya no tengo pelo, pero también tuve pelo rubio. Y los únicos que se quedaron en suelo peninsular fueron los visigodos. Los visigodos prácticamente lo que hacen es como el ave fénix de la nada. Toman prestado de Roma no solamente la religión, que ya era religión oficial del imperio, sino también parte de sus sistemas constructivos, incluso también de algunas de las tipologías, pero todo lo hacen en pequeño, todo lo hacen dentro de un primitivismo que sin embargo es absolutamente fascinante. Desde el punto de vista artístico nada tiene que ver el hecho de que se trate de estructuras minúsculas frente a la magnitud de la escala de Roma. Y con eso llegamos a las invasiones musulmanas. Como sabéis, en el año 622 surge una nueva religión, una religión que acaba por prácticamente colmatar la totalidad de la vida de un pueblo. Inician una guerra santa, la yihad, y se extienden de forma casi explosiva por todo el norte de África, llegando en el continente asiático a conquistar India y cruzando el estrecho y conquistando también la península ibérica. Únicamente escapa la cornisa cantábrica y amenazaron incluso con invadir el resto de Europa. Esas primeras invasiones musulmanas, en el año 711, lo que harán será llevar a cabo pues, un proceso primero de apropiación del territorio y de aculturación. Se instalan en Córdoba y mantienen una dependencia política de Damasco, que es donde está el centro de poder y donde está también la jefatura religiosa, donde está el califato omeya. Sin embargo, en el año 750, es decir, 40 años después, se produce una revuelta por parte de la familia abasí, mucho más ortodoxa, que acaban por hacerse con el poder, no sin antes aniquilar a la familia omeya. De esa matanza escapa un miembro que cruza el estrecho y se instala en lo que ya se empieza a llamar Al-Ándalus. Después hablaremos de qué es Al-Ándalus. No sin oposición, acabaría haciéndose con el poder, mantiene la capital en Córdoba y funda el Emirato. A partir de ahí, a partir del año 750, tenemos independencia política, pero dependencia religiosa del nuevo califato surgido, el califato abasí, que traslada la capital a Bagdad, y donde llevarán a cabo los abasíes la construcción de una ciudad palatina, Esnobo, que es la ciudad de Samarra. En el caso de Al-Ándalus, las consecuencias arquitectónicas que va a tener la nueva situación política será el inicio de la construcción de la gran mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, y no lo digo en sentido chauvinista, es probablemente uno de los 3 templos mejores de todo el Islam y de toda la historia, no solo por su magnitud, sino también por su calidad arquitectónica. En el año 784 se inicia esa construcción, que después se va a ver sometida a una serie de ampliaciones, en las sucesivas transformaciones que se van a ir produciendo. El Emirato, pues como veis, empieza a ceder territorio a los reinos cristianos que poco a poco se empiezan a fortalecer en esa cornisa cantábrica. Fijaros que acabo de decir los reinos cristianos, porque realmente la península ibérica todavía no tiene la estructura de un solo estado, sino de varios estados. El Emirato consolida la frontera más o menos a la altura del río
del río Duero, mantiene la capital en Córdoba y, como he dicho, pues lleva a cabo una serie de ampliaciones en la... Esto es muy lento. La arquitectura del Emirato, teniendo en cuenta que el Islam no tiene una tradición constructiva, es decir, que los pueblos nómadas, que han sido los que han llevado a cabo la yihad, esas campañas bélicas y de conquista, no tienen una tradición constructiva. Como mucho, lo que hacen es apropiarse de lo que se encuentran en los territorios que van conquistando. En el caso de la península ibérica, pues tienen un sustrato cultural y arquitectónico extraordinario heredado de Roma. Por tanto, lo que serán tomar prestadas, pues por ejemplo, el arco de herradura, que es un préstamo de Roma, aunque sea la arquitectura visigoda la que lo desarrolla en profundidad, pero de inmediato empiezan a desarrollar señas de identidad propias. Pues, por ejemplo, la alternancia cromática del dobelaje, que también lo toman prestado de Roma en el Acueducto de los Milagros, pero que lo hacen suyo hasta el punto de convertirlo en una de sus principales señas de identidad. Aquí se está viendo cómo el intradós y el trasdós del arco tienen la misma curvatura y que, por tanto, son algunas de esas señas de identidad del Emirato. En esta planta se pueden ver las distintas ampliaciones a Terramán I, II, Al-Hakem y Almanzor, en la conformación del gran templo de la Mezquita de Córdoba, en el que se adopta una solución que, en principio, pues tiene un carácter estrictamente funcional. Lo que se hace es que se reaprovechan en las primeras ampliaciones, se reaprovechan materiales procedentes de edificios visigodos y de edificios romanos y que, por tanto, tienen que adaptarlo en altura. Para ello, ¿qué hacen? Pues calzan con pequeños pedestales o directamente quitan la basa o cortan el fuste para adoptar idéntica altura y a partir de ahí colocan un pequeño pilar y un segundo arco. De esta forma ganan la altura pertinente para un oratorio que en principio es pequeño, porque el muro de la quibla estaría aquí, pero que con las distintas ampliaciones pues acabará teniendo una escala generosa, una escala extraordinaria, que por tanto a ellos esa solución, que en principio tiene ese carácter funcional, al final acaba teniendo, no solamente desde el punto de vista estético, sino también estructural, unas extraordinarias prestaciones, y esa es la razón por la que la fuerza de la tradición acaba imponiéndola para todo el conjunto del oratorio, conformando pues eso, un auténtico infinito de columnas y de arquerías que tienen también un fuerte carácter simbólico. El Emirato pues va a tener una vida relativamente corta, porque en el año 929 un miembro de la familia Omeya, Abderramán III, reivindica el califato en su persona. Es decir, que reivindica la jefatura política y religiosa. Sobre todo tratando de establecer relaciones paritarias con el Imperio bizantino y de equilibrar también la influencia que el recientemente surgido califato fatimí en Ifriquilla, en la actual Túnez, empezaba a controlar las rutas comerciales norteafricanas. De esta manera, el califato de Córdoba se erige no solamente desde el punto de vista político, incluso militar, sino sobre todo vivirá el momento de auténtico esplendor en el terreno histórico-artístico. Incluso también en el resto de las ciencias, la medicina, las ciencias naturales, la astronomía. El califato está muy por encima del resto del orbe islámico e incluso casi por encima del otro gran poder establecido en el oriente mediterráneo, que era el imperio bizantino. El califato prácticamente mantiene las fronteras y llevará a cabo, se producirán también esa nueva situación política, tendrá consecuencias arquitectónicas, con las ampliaciones que se operan en la Gran Mezquita de Córdoba. Por una parte, la ampliación del patio por parte de Abderramán III y la adopción también de soluciones propias del califato, como puede ser la utilización del arco de herradura, pero con el trasdós ligeramente abombado, y la utilización de los capiteles de pencas, que son capiteles genuinos del califato. De todas formas, o los arcos entrecruzados, los arcos entrelazados, y arcos polilobulados que dan soluciones en el mihrab de la Gran Mezquita, permitiendo también la iluminación, con 3 lucernarios que conforman, junto a otro que hay en los pies, una estructura heredada también de la mezquita de Ifriquilla en Túnez. Son soluciones de un virtuosismo
estético y arquitectónico, incluso me atrevo a decir estructural, porque si se fijan se trata de una serie de estructuras de nervios que, si bien no tienen el carácter estructural que tienen en la arquitectura gótica, perfectamente podían funcionar como tales. La explicación que yo encuentro para estas soluciones es la de abocetar el espacio para, de esta forma, llevar a cabo en cada uno de esos pequeños escenarios resultantes decoraciones de gran complejidad, como se ha visto antes. Emulando también el califato abasí, llevarán a cabo la construcción de una ciudad palatina muy cerca de Córdoba, la ciudad de Medina Azara. Ahí será donde se ensayen esas soluciones califales y ahí es donde realmente brille el califato muy por encima del resto del mundo islámico. Este sería el salón del trono, pero la codicia de uno de los visires, de Almanzor, acabará desencadenando una guerra civil que entre el año 1010 y 1031, por tanto la vida del califato ha sido una vida efímera, una vida muy corta, provocará una guerra civil que acabará fragmentando el territorio del Al-Ándalus en los reinos de taifas. Las taifas tratarán de emular en lo artístico el esplendor del califato, pero mantendrán constantes litigios fronterizos entre ellas que acabarán debilitándolas y dando la oportunidad a los reinos cristianos, fíjense que hay una serie de reinos, a los reinos cristianos, para iniciar el movimiento de frontera hacia el sur, sobre todo a partir de la caída de Toledo, cuando las fronteras están a la altura del río Tajo, en 1081, ya ese movimiento va a ser siempre en el mismo sentido. La jefería de Zaragoza, pues por ejemplo ahí están viendo una solución claramente inspirada en las soluciones que acabamos de ver en el califato. Finalmente, las taifas, cuando van viendo reducidas sus fronteras casi a la actual región de Andalucía y un poco de Castilla-La Mancha y Murcia, llaman en su ayuda a los ejércitos norteafricanos, almorávides y almohades, ambos de procedencia del sur de Marruecos. Tienen el centro de poder en Marrakech y estos ejércitos llegan con la intención de ayudar, pero acaban instalándose en el poder. Se hacen con el poder, los almorávides primero en Granada, donde llevarán a cabo una intensa actividad constructora que nosotros acabamos ahora de descubrir a partir de la traducción de una serie de diccionarios biográficos por parte de un catedrático marroquí de la Universidad de Malí Sadi, que él me ha facilitado las traducciones y entonces yo he ido delatando los edificios a los cuales se refieren, edificios que estaban mal catalogados cronológicamente y que por tanto ponen de manifiesto pues, una intensa actividad en Granada por parte de los almorávides. Los almohades también proceden del sur, de Marrakech, pero su centro de poder estará en Sevilla, que será donde lleven a cabo prácticamente toda la actividad constructora. Esta es la muralla cirí, la muralla de la taifa cirí, por tanto del siglo XI, y este es el bañuelo mal atribuido a la taifa cirí y que ahora nosotros sabemos que es un siglo posterior. Y que por tanto eso cambia la historia de la ciudad, porque eso lleva aparejado también la construcción de la mezquita mayor con anterioridad al bañuelo. ¿Qué nos queda de la presencia almohade? Pues fundamentalmente la torre Alminar, la Giralda y la torre del Oro. La Giralda, que es una réplica del Alminar de la mezquita de la Cutubilla de Marrakech. Como lo tengo tan reciente, porque casi hace un par de semanas que estábamos allí, hicimos un análisis crítico de esta torre y realmente las similitudes que hay entre la Giralda y ella son extraordinarias. Esta construida unas décadas antes y que por tanto se convierte en modelo de aquella. Esta realizada en piedra y probablemente uno de los mejores alminares construidos jamás. Ahí tenéis la Giralda ya integrada dentro de la Catedral de Sevilla, porque las mezquitas musulmanas ceden sus solares para sobre ellas construir las iglesias cristianas. Claro, la pregunta es ¿por qué hay que construir sobre el oratorio de la mezquita? Pues porque se trata de imponer una cultura sobre otra. Eso sucede allí, pero sucede a lo largo del tiempo. En cualquier escenario siempre se trata de imponerlo
asentándose físicamente sobre el anterior. El ejercicio arquitectónico en este caso es un ejercicio brillante al que después me voy a referir, la construcción de la catedral cristiana, que no deja de tener bastantes problemas entre el clero actual y, por una parte, los intereses económicos que pueden tener en torno a la mezquita, porque ellos se empeñan en hablar de la Catedral de Córdoba, eludiendo el término mezquita, porque dicen que culturalmente se trata de una catedral. Y efectivamente es así, pero porque además han prohibido taxativamente el rezo a la comunidad islámica, que es bastante fuerte en el caso de Córdoba, dentro de la mezquita. Pero sin embargo no han renunciado finalmente al término mezquita porque se trata de la marca, es la marca que vende, es la marca que trae un flujo turístico que vía donaciones, porque tampoco compran los tickets, sino que donan una parte a la iglesia para no pagar impuestos. De esa forma pues logran tener unos recursos económicos extraordinarios. Esta es la capilla real, que es mudéjar, porque ya se trata de una capilla cristiana, pero realizada con tecnología constructiva musulmana. Eso significa que los musulmanes pues los cristianos estaban literalmente abrumados con la riqueza de lo que encontraban a su paso, conforme se iba produciendo ese movimiento de frontera hacia el sur. Finalmente, cuando ya se ha reducido al Andalus a las 4 provincias orientales de Andalucía, un sultán, un caudillo de Arjona, llega a Granada, se autoproclama sultán y establece una relación tributaria con los reyes cristianos, de manera que compra literalmente la paz. Son lo que se llamó el tributo de las parias. 250 años que le permitirían llevar a cabo uno de los proyectos más ambiciosos y de mayor altura también artística que se hayan llevado jamás en la península, la construcción de la Alhambra. La verdad es que la pregunta, ahora que han sido declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial tanto el Albaicín como la Alhambra, la pregunta es la siguiente: el Albaicín tiene sentido porque es la ciudad histórica, es la ciudad que se ha desarrollado a raíz de una serie de ampliaciones sucesivas por parte de cada uno de los gobiernos establecidos, primero ciríes, almorávides, almohades, posteriormente nazaríes, y han conformado lo que ahora es pues, ese organismo urbano que se adapta perfectamente a la topografía, que tiene una deuda importante también con las redes de agua, con las redes de escudo similares a las que ahora mostraré en Tetuán, y que enfrente pues, tiene en la colina de la Sábica un monumento extraordinario construido por un grupo humano consciente de que el principio del fin es un fin anunciado, es decir, que saben que disponen de un tiempo escaso y sin embargo llevan a cabo una de las construcciones más extraordinarias de la historia de la arquitectura, a sabiendas de que finalmente tendrán que cederla al enemigo sin llegar a disfrutarla. ¿Cómo se entiende eso? Pues como un acto de generosidad. No, es un acto de afirmación ante la historia, de documentación fedataria de un momento de auténtico esplendor, de una finura estética y desde luego de una intensidad espiritual realmente extraordinaria. La Alhambra comporta no solamente la construcción de los palacios, sino también de una medina, de una serie de palacios que orbitan en torno al núcleo principal palatino, que son palacios de recreo, algunos, otros son palacios militares, pero también de toda una serie de infraestructuras que garantizan el funcionamiento, como pueden ser la captación de agua, la acequia del Sultán, la acequia real, capta el agua 6 kilómetros agua arriba del río Darro y lleva las aguas por gravedad hasta una serie de albercones que están a una cota que le permite a partir de ahí llevar mediante una auténtica metástasis de acequias el agua por gravedad a cada uno de los espacios donde luego se va a consumir. Esta es la imagen que enamora al visitante. Una serie de torres
que conviven además con la etapa cristiana. Yo siempre, cuando hablo de la Alhambra, hablo del patrimonio Alhambra, porque hay una parte musulmana y una parte cristiana, y se establece una convivencia realmente fascinante entre ambas. Y con ese telón de fondo blanco, al menos durante casi 6 meses, de Sierra Nevada. La imagen resultante ahí está. Es realmente de una belleza casi insultante. Sin embargo, se trata de un monumento realizado con tierra, de una arquitectura, en principio, pues casi condenada al ostracismo, a la humildad. Ahí tienen las caballerizas de la entrada principal, que es esta de aquí, la puerta de las armas, la segunda puerta, la puerta de entrada a la alcazaba, y en ambas pues, se puede percibir ya una serie de metodologías constructivas que claramente se identifican como nazaríes, como puede ser el enjarje hasta 2/3 de altura, a partir de ahí el dobelaje, radiado todo a la hipotética línea de imposta y luego enmarcado con el pertinente alfiz. La excepción es precisamente esta, en la que está todo ella radiado al centro de la hipotética línea de imposta, pero está trasdosado con el ligero abombamiento que se hereda del periodo califal. No me voy a detener mucho en estos aspectos porque si no sería excesivamente larga, pero fíjense que ya en la puerta de acceso se empiezan a experimentar no solamente soluciones brillantes desde el punto de vista estructural y estético, sino también desde el punto de vista de la escala. La escala empieza a asumir un componente auténticamente monumental como tarjeta de visita para el visitante que va a ser recibido por el sultán. Hay 3 piezas perfectamente diferenciables. La alcazaba, que es el único bastión militar, que cuenta además con un pequeño barrio castrense en el que se adoptan todo tipo de soluciones que acaban pues, otorgándole unos niveles de confort pues, realmente sorprendentes. Nosotros hemos hecho el análisis térmico de cada uno de los espacios residenciales y en todo ello gracias a la masa de los muros, por un lado, por otro lado las ventilaciones cruzadas, la presencia de láminas de agua, se acaban obteniendo niveles de temperatura entre invierno y verano entre 18 y 25 grados, que son de auténtico confort. ¿Cómo se calentaban? Pues que esta es una tarima donde dormían. Había una tarima sobre el suelo con 2 bóvedas debajo, repartían carbón, colocaban braseros debajo y calentaban el suelo, de manera que tenían suelos radiantes con una gran inercia térmica y por tanto garantizaban en invierno unos niveles de confort realmente extraordinarios. Los palacios que orbitan en torno al núcleo principal palatino pues son los que cierran, si se quiere, el anillo defensivo, el anillo militar, pero que también permiten que la realeza se pueda aislar en caso de que se produzca cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa o utilizarlo simplemente como espacio de recreo. Hay también algunos hitos que son auténticos arcos de triunfo, como sucede con la puerta del vino. Y desde cualquier punto de la Alhambra siempre hay una conexión visual con el paisaje, siempre hay un eje visual que conecta con el paisaje y que se convierte en una especie de ejes de coordenadas que estabilizan, desde el punto de vista mental, estabilizan al visitante. El primero de los palacios construidos sería el Palacio del Partal, en el que se ensaya una solución que se convierte en clásica, porque a partir de ahí se imita, y se imita porque resulta ser realmente extraordinaria, tanto desde el punto de vista estético como también desde el punto de vista paisajístico. El pórtico norte, pues como veis, se asienta sobre un muro que levita y que enmarca el paisaje, precedido de una lámina de agua que se convierte en espejo, que permite que la luz refleje y que inunde literalmente las cubiertas, los techos, y son soluciones estéticas que se ensayan por primera vez en el Palacio del Partal y a partir de ahí se repiten en el resto de la Alhambra. Son conscientes de que cada una de estas soluciones pues tienen un componente también psicológico fuerte de cara a el consumo estético. Pues estoy convencido de que sí. La Alhambra es eso, yo creo que pues
el escenario donde la belleza se recrea en un estado casi insuperable. El hecho de enmarcar el paisaje permite que la retina, que es capaz de procesar una imagen en milésimas de segundo, se recree literalmente durante segundos en esa imagen y por tanto se lleve a cabo el consumo estético que finalmente produce la felicidad. Yo observo a los visitantes cuando voy con ellos y cada vez que entramos en un sitio se les nota, se les dibuja la sonrisa. ¿Por qué? Pues porque están llevando a cabo ese consumo estético. Esta es la situación lumínica en uno de los techos que recibe la luz por reflexión. El resto del paisaje es un paisaje antropizado, un paisaje que estos muros de tapial se han descubierto recientemente porque había taludes y no se sabía que realmente eran paratas, se intuía que eran paratas antropizadas, pero no se sabía de la existencia de estos muros que ahora ya se están restaurando, incluso también se está restaurando la vegetación. Se han sacado pues todo el polen de las plantas que en su día se cultivaron para de esta forma recrear también pues todo el manto verde y sobre todo en las estaciones de floración de esas plantas, pues toda la gama cromática que en su día vistió estas paratas del Generalife, que como he dicho antes es un palacio de recreo y que adopta también soluciones realmente extraordinarias, en las que, como sucede con esta fuente, claro, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un monumento que se inicia su construcción en 1238 y que por tanto tiene ya casi 1000 años. Por tanto, en algunos casos hay documentos y en otros no hay ningún documento y por tanto es muy difícil saber exactamente cuál pudo ser la configuración original y si se han llevado a cabo algunas transformaciones en época cristiana. En concreto, esta fuente, que tiene chorros de agua, caños de agua que hacen ruido, algunos especialistas empezaron a ponerla en tela de juicio, si era o no musulmana. Realmente se trata de un jardín persa cuatripartito, los 4 puntos cardinales, similar al de los Reales Alcázares de Sevilla, que es una construcción mudéjar, pero que está realizada por musulmanes. Parecía lógico atribuirla a los musulmanes, pero sin embargo, un día en una de las visitas con un arquitecto marroquí, concretamente de Marrakech, me dijo, dice, seguro que es cristiana. ¿Por qué? Dice, pues porque el agua en el mundo islámico susurra, en el mundo cristiano grita. Y efectivamente, entre el grito y el susurro es muy fácil detectar cuáles son cristianas y cuáles son musulmanas. Bien, el patrimonio Alhambra evidentemente tiene una trascendencia a partir de la conquista, la mal llamada conquista, porque realmente fue una capitulación. Granada y la Alhambra no cayeron manu militari, afortunadamente, sino que fue mediante un documento de capitulaciones, por tanto se conserva en su totalidad. Y los reyes católicos, que son perfectamente conscientes de que se trata de un documento fedatario para la historia de primerísimo orden, de un gran triunfo, lo que harán será conservarla con auténtico mimo. Colocan nada más y nada menos que al conde de Tendilla, generalísimo de sus ejércitos, para su custodia, y él será el mentor de las principales obras en la Alhambra, el Palacio de Carlos V. La iglesia de Santa María de la Alhambra es otra cosa, pero el Palacio de Carlos V sobre todo, y las habitaciones, los cuartos reales viejos, como se denominaron, justo aprovechando el espacio del Messuar. Vamos a hacer un recorrido rápido por el resto de los palacios nazaríes. El oratorio del Messuar es, pues como todos los oratorios, como todas las mezquitas, un espacio de culto, orientado, que por tanto hay un muro, que es el muro de la Qibla, donde hay un nicho que se llama mihrab, que marca la orientación. Gracias. Que marca la orientación a la Meca y que es casi, como ven, pues la simplificación del ábside de las iglesias cristianas. Es lógico que tomen prestado de las iglesias cristianas ese tipo de hitos. Y lo sorprendente es que, tratándose como se trata de un espacio espiritual, de un espacio de culto, de un espacio de recogimiento, y sin embargo se proyecta el paisaje.
se proyecta el paisaje, se rinde ante pues esa ambición estética y ese consumo estético que significa el paisaje de toda la ribera del río Darro y por supuesto también de la Albaicín a través de ese muro transparente. Detrás está el cuarto dorado, donde la fuente pues sugiere uno de los artículos más bonitos que yo he leído de un compañero de allí de la escuela, que tituló Las formas del agua. El agua no tiene forma, adopta la forma del recipiente que la contiene. Entonces, en el caso de la fuente de la Alhambra, algunas son realmente extraordinarias. Ahí está la única fachada externa de la Alhambra, en la que aparece también la mayor cornisa. Desde una cierta distancia no se aprecia, pero esa es la decoración que tienen los canes, que es de una belleza también extraordinaria y que por tanto invita a que la luz, como agente cualificador, se pose con cierta intensidad sobre ella. No solamente la recibe de forma natural, sino que además hay un suelo que actúa en este caso como espejo y que la proyecta sobre ella. La luz a partir de ahora empieza a ser el principal agente cualificador de cada uno de los escenarios, de cada uno de los espacios, hasta el punto casi de convertirse en materia. No sabía que tenía esta foto de detalle de la fuente para que viesen que realmente se trata de auténticos objetos escultóricos. A partir de ahí, la apropiación cristiana de cada uno de los espacios de la Alhambra se hace de forma más sutil o menos sutil, pero casi siempre lo que se hace es directamente repintar con motivos del repertorio clásico, de grutescos candelieri y demás, en el siglo XVI, algunos de los taugeles, algunos de los techos, para de esta forma apropiárselo. Quizá el palacio más conocido fuera de España sea el Palacio de los Leones, pero desde mi punto de vista el que tiene un equilibrio y el que tiene una mesura y el que tiene, por tanto, las trazas para ser el mejor escenario de toda arquitectónico de la Alhambra es el Palacio de Comares, donde se llevan a cabo las funciones de gobierno. Se trata de un palacio de planta rectangular con una torre en el lado norte donde se instala el poder. Ahí está el Salón del Trono, precedido por una habitación que se utiliza multifuncionalmente como espacio de tránsito, pero también es dormitorio del sultán, y las habitaciones de invierno que están embebidas en la muralla en el piso superior, mucho más reducidas, para de esta forma facilitar su calefacción. A ambos lados las habitaciones de las esposas del sultán y en el lado sur las habitaciones de los príncipes. Y de nuevo ya se articula una estructura que se ha ensayado exitosamente en el Palacio del Partal, una lámina de agua que se convierte también en espejo y que ya empieza a ser también una de las señas de identidad. Y en este caso las metáforas son inevitables. Imaginar por un instante que fuese el resultado no de un proceso tectónico, sino lo contrario, de un proceso de estereotomía. Imaginemos por un instante que la muralla se deja tallar en una serie de sólidos de volúmenes cúbicos y los patios son el resultado de la extracción de la materia para sustituirlos por láminas de agua, láminas de espejo y luz. Y el resultado es ese que tienen ahí, la belleza insultante. De nuevo, hay otro artículo muy bonito que lo tituló Dibujar el agua para entender la Alhambra. No se entendería ninguno de estos espacios sin esas imágenes que se sumergen en el agua y que acaban otorgándole una escala y una belleza realmente extraordinaria. Estas son las habitaciones de las esposas del sultán y esta imagen intencionadamente la invierto pues para que veáis la potencia que tiene como espejo y también como fuente lumínica para iluminar cada uno de los techos que de otra forma no recibirían luz directa. Una luz nerviosa, fruto del ligero oleaje de la superficie de agua, que casi lo que está es pellizcándonos para que seamos conscientes de esa belleza. Y se ensayan incluso soluciones, en algunos casos, calificables como barroca. La decoración suele articularse siguiendo un orden muy estricto: cerámica vidriada, yeso y madera, y las soluciones que se adoptan son siempre, como he dicho, realmente casi insuperables en lo que se refiere a los acabados finales de esmalte y demás,
que, fruto de la utilización de las arcillas que se localizan allí en la ciudad, pues casi son irrepetibles, por lo menos en el caso de Tetuán no lo han logrado. Y el barroquismo al que antes me refería se percibe sobre todo a través de toda una serie de arcos en cortina que van dando secuencias de sombra y luz, sombra y luz. De nuevo, la manipulación de la luz. Ese sería el pórtico sur, en el que la última planta ya es un mirador hacia el paisaje, de nuevo esa conexión a la que antes me he referido. Y es el horror vacui que puede representar una decoración que inunda literalmente la totalidad de los paramentos, en algunos casos cede y se queda totalmente limpia porque invita a que sea la luz y la consecuencia de la luz, la sombra, la que acabe dibujando y completando, por tanto, la decoración. Todo eso es casual, en absoluto. En este caso, no lo he dicho cuando proyecté la imagen, pero a diferencia de los palacios cristianos, en los que normalmente hay un eje de simetría. En este caso el eje de simetría está claro, uno o varios ejes de simetría. En los palacios cristianos uno accede a través del eje de simetría y se produce una secuencia de imágenes como si de un diaporama se tratase, y con cierto casi componente ruidoso frente a el palacio musulmán. El palacio musulmán se accede siempre a través de uno de los ángulos y de forma pausada, equilibrada, casi meciéndose, envolviendo la forma hasta buscar el eje de simetría. Me recuerda mucho también, pues, por ejemplo, el Partenón de Atenas. El Partenón de Atenas, uno entra a través de los propíleos y no se encuentra la fachada principal, se encuentra un ángulo en escorzo y la fachada trasera, de manera que el visitante tiene que girar y circular en torno al edificio para conectar con la fachada principal. En este caso, de nuevo, se trata de soluciones perfectamente controladas por parte del arquitecto. Bien, la primera sala, dormitorio, habitación multifuncional, la sala de la barca, esa secuencia lumínica, esos cortinajes lumínicos que barroquizan el espacio, un primer oratorio, el oratorio mejor orientado de toda la Alhambra, y de nuevo incluso estas tacas a pequeña escala reproducen la secuencia ornamental de cerámica vidriada, yeso y madera en el pequeño cupulín, y el salón del trono, en el que en el centro pues había una esterilla de cerámica en la que estaba escrita la palabra Dios y que por tanto no se podía pisar. Entonces hay una distribución tripartita del espacio de mayor escala de toda la Alhambra, son 11 por 11, un espacio cúbico, el sultán colocado en el centro, de espalda a la fuente lumínica, porque estas celosías son actuales para proteger el color, pero inicialmente tenemos que imaginarla con ventanas con emplomado de vidrio y abiertas desde el exterior, plegadas sobre el muro, por lo tanto espacios totalmente abiertos al paisaje. El sultán se coloca de espaldas, por tanto, con una cortina de sombra en los ojos, y el posible visitante entra inundado literalmente por la luz y por tanto con la retina casi con la incapacidad de ver la mirada del otro. Por lo tanto hay un momento de cierta hegemonía por parte del sultán. Sobre ello, pues este techo, que es el dosel de mayor magnitud, de mayor escala de toda la Alhambra, en el que hay, se trata de un taugel de siete plementos, en el que aparece una primera rueda de estrellas medias, a trebolillo una segunda rueda de estrellas, en el punto de inflexión la tercera, a trebolillo la cuarta, en el punto de inflexión la quinta, a trebolillo la sexta, en el punto de inflexión la séptima, y en el centro un cupulín de mocárabes. Representan los 7 cielos de la escatología musulmana, presididos por el trono de Alá. Ese cupulín que establece un eje vertical entre la palabra Dios escrita en el suelo y ese cupulín que representa a Alá, y que por tanto genera pues esa tensión vertical que interrelaciona la obra del hombre y el cosmos, algo a lo que la arquitectura
ha ambicionado a lo largo de la historia. Las pirámides no son otra cosa que eso, tetraedros de superficies desnudas coronados por un piramidón que conectan con el dios Sol, con el dios Ra. Y el Palacio de Carlos V lo interpreta posteriormente de una forma realmente admirable. Pero quizá lo que en este caso a mí me parece más extraordinario es precisamente esto que están viendo aquí. Estas esferas un poco más ensombrecidas en cada uno de los ángulos, que son copas de árboles cuyos troncos enraizan en sentido inverso, crecen en sentido inverso y se enraizan en el trono de Alá. Por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo allí es una imagen especular de un universo que está aquí. Es una forma, yo creo que extraordinaria, de hacer una representación de la escatología musulmana, pero sobre todo también de una creencia profunda por parte de estas personas que tienen esa finura intelectual y espiritual que evidencia una sociedad de un refinamiento artístico extraordinario. No se entendería una arquitectura de tal brillantez para no ser consumida por nadie. O sea que necesariamente detrás de esa producción arquitectónica tiene que haber una sociedad que la consuma. Actualmente se ha tenido que quitar la bóveda que protegía esa armadura y se ha sustituido por una viga metálica. Eso lo hizo don Leopoldo Torres Balbás ya en el siglo XX, pues para proteger esa extraordinaria armadura que además tenía esta gama cromática, porque apareció una tablilla que encontró el padre Cabanelas que decía: el sino de la estrella debe ser de color tal, la almendrilla de color tal, el zafate tal, candilejo. Iba colocando nombre a cada una de las cosas y a partir de ahí la infografía le pone color a ese universo estrellado que claramente se percibe en el momento en el que se le pone color. El Patio de los Leones, sin embargo, no es un espacio residencial y protocolario, sino que se trata de un espacio estrictamente privativo del sultán. A pesar de la cercanía, porque está literalmente pegado al Palacio de Comares, pero no hay una conexión directa entre uno y otro y que por tanto obliga al visitante a girar a través de la calle, de una de las calles, de la calle Real Baja, pues un trazado de algo más de 300 metros. Adopta además también una planta totalmente distinta a las anteriores. Pórticos, en los anteriores pórticos de columnas en los lados cortos, norte y sur, en este caso una galería claustral, que recuerda más las domus romanas. Y es que la conexión con Roma y la deuda de la arquitectura hispano-musulmana con Roma es una deuda extraordinaria. Bien, pues en ese espacio actualmente pavimentado de la manera que están viendo, con pavimento de mármol blanco, se articula una planta de cruz griega de brazos iguales, definidas por canalillos con surtidores que penetran dentro de cada uno de los espacios. Dos espacios, uno de ellos en el lado norte, el otro en el lado sur, que son pequeños palacios. La sala de dos hermanas y la sala de Abencerraje. La sala de los reyes, que tiene un carácter festivo, y la sala de los mocárabes, que es pues prácticamente una sala de recepción. Las puertas de acceso hay una allí y otra simétricamente dispuesta aquí. De nuevo aparece esta secuencia en la que la puerta de acceso no lo hace a través de ninguno de los ejes de simetría, sino que lo hace a través de un ángulo que invita al movimiento y por tanto invita a la percepción del espacio de forma mucho más pausada, mucho más equilibrada. La Fuente de los Leones es también, sobre todo a partir de la restauración que se ha hecho recientemente, pues uno de los elementos escultóricos de mayor cualidad, aparte de pues todas las inscripciones de poemas alusivos pues tanto a los triunfos de los monarcas como sobre todo también a la belleza de sus creaciones, de los monumentos construidos por ellos. En este caso, el agua pues tiene una superficie ilimitada dentro del Patio de los Leones, pero acaba teniendo el mismo efecto de atenuar la temperatura que tiene en el caso del Palacio de Comares o del Palacio del Partal, porque el agua surge
a través del fuste de la fuente y hace un rizado para volver de nuevo a través del fuste. Y ese rizado provoca una mayor evaporación y por tanto acaba por equilibrar también la temperatura en caso de que se trate de un día muy tórrido. A eso hay que sumarle también pues, el agua que emana a través de cada uno de los caños de esos leones, que son leones persas, curiosamente. Bien, en los pisos primeros el espacio lo ocupa el harén. El harén, que no es un grupo humano esclavizado sexualmente, sino que pues casi son parte de la élite social de la sociedad nazarí, porque tienen una fuerte presencia en todo el boato de la corte y porque, lógicamente, gozan de unos privilegios que el resto de ciudadanos no tienen. Cualquiera de los espacios, incluso aunque aparentemente esté oculto, pues adopta una definición escultórica realmente sorprendente. ¿Por qué? Pues porque hay una gente que lo cualifica, que se llama luz. En la sala de abencerraje la geometría es realmente compleja. Una planta cuadrada en la que se inscribe una estrella de 8 puntas, resultado de 2 cuadrados girados entre sí 45 grados, pero a su vez girados 30 y tantos grados para de esta forma lograr que aparezcan estas trompas en cada uno de los ángulos. Aquí la luz, pues como veis, va inundando fragmentos del paisaje, si queréis, ornamentado, y se convierte pues casi en una especie de reloj solar, porque con el movimiento del sol pues va cualificando cada uno de esos fragmentos de la decoración. Este es el patio del harén, un palacio que hay sobre el aljibe que alimenta el baño, y desde allí pues se tiene una fortísima presencia sobre el resto del palacio. Y esta es la sala de los reyes. En la sala de los reyes se utilizaba pues, para hacer celebraciones por parte de los sultanes. Ahí aparecen las únicas pinturas figurativas que hay en toda la Alhambra. La representación figurativa no está prohibida en el seno del Islam, pero de alguna manera se evita. ¿Por qué? Pues porque representa un acto creativo que únicamente se reconoce en Alá. Por tanto, en este caso, ¿de qué se trata? Pues se trata de escenas castrenses, de escenas cortesanas, no vinculadas a la religión, pero también aquí se delatan unos fondos arquitectónicos cristianos, que evidencian que se trata de unos pintores cedidos por Pedro I de Castilla, que mantiene una estrecha amistad con el monarca nazarí, para que decoren esa sala. Y probablemente la mejor bóveda de mocarábe de todo el orbe islámico sea esta, la sala de las dos hermanas, en la que sobre una planta cuadrada se dibuja un tambor octogonal y el efecto de la perspectiva con la decoración logra la estrella de 8 puntas. De otra forma es prácticamente imperceptible. Hay que dejar que la cámara y el gran angular la delaten, porque de otra forma el visitante únicamente percibe el octógono. Y ahí está el mirador de Deir Aisa, la favorita de Muhammad V, proyectado al paisaje, ahora cegado por las construcciones cristianas, en el que pues arquitectura y decoración acaban deleitándose literalmente con soluciones de una factura insuperable, y además proyectándose a un paisaje probablemente también el de mayor calidad de toda la Alhambra. Pero claro, esa decoración tan rica no tendría sentido si no hubiese un agente cualificador, tanto la luz que penetra a través de las ventanas como la linterna a través de la cual se filtra una luz que resbala y que baña literalmente esos paramentos, dibujando en ocasiones pues, estos efectos de reflejo que lógicamente enriquecen también con el color, esa es la linterna, enriquecen esa solución. Se completa el conjunto palatino con el baño real. El baño es absolutamente esencial en la cultura islámica por cuestiones no solamente de limpieza, sino también por cuestiones rituales y sociales. Determinados actos impúdicos requieren de la ablución mayor que únicamente se puede hacer en el baño. Entonces tiene una sala para desvestirse, esta de aquí, una sala fría, esta,
no, perdón, esta es la sala de las camas todavía, una sala fría, una sala templada, esta, y una sala caliente, esta. El baño por inmersión no está prohibido, pero se considera impúdico y por tanto nunca se realiza el baño por inmersión. Pero en todo caso se trata de uno de los escenarios, yo creo que más hermosos de la Alhambra, en el que de nuevo la luz pues se convierte en protagonista. Una luz que tenemos que imaginarla en el momento del baño, un día soleado, en el que cada uno de esos rayos solares pues acabarían convirtiéndose en auténticos dardos de luz que acabarían dibujando el espectro óptico. Imaginemos ese espectro óptico, los colores del arco iris, chocando entre sí y inundando literalmente una atmósfera tórrida con temperaturas por encima de 50 grados y con índices de humedad también altísimos. Esas son las luceras recientemente restauradas vistas desde fuera. Hay una torre totalmente exenta, que es la torre del Peñador de la Reina, la torre de Abu Ayay se conoce también en árabe, que tiene un carácter eminentemente femenino. Es una torre mirador, una linterna de 2 plantas de altura. En el nivel superior simplemente el mirador panorámico, en el nivel inferior pues ese escenario en el que, como veis, hay una doble altura en el suelo, porque se trata de una estufa italiana, similar a las estufas italianas, teniendo en cuenta que está construida en el siglo XIV. Se construye bajo el reinado del rey Sabio y se coloca una doble altura en el techo para dejar vacío un espacio a través del cual se introducen braseros que calientan el suelo y que por tanto permiten su utilización prácticamente durante todo el año. Entonces, sentado aquí, pues se puede contemplar el mejor atardecer, la mejor puesta de sol imaginable, por lo menos en Granada. Las puertas se completan con los accesos a través de la Medina, con la puerta de la Arma, esta de aquí, que incluye las caballerizas pertinentes, y que yo creo que en la gestión del monumento deberían de abrirse al público. El monumento recibe una media de 2 millones de turistas todos los años, es decir, es un flujo que es muy difícil de controlar, por eso pues, prácticamente el 50% de los espacios están cerrados al público para evitar cuellos de botella y para evitar que la gente directamente se quede allí a vivir, porque algunos tienen tentación de eso. Hay algunas torres que son torres palacios, como esta, en la que, pues como veis, el camino de ronda y el adarve la atraviesan sin inmiscuirse en la privacidad. Una torre que adopta una silueta, una morfología militar, pero que sin embargo en el interior pues adquiere el pertinente carácter del conjunto, que finalmente se completa con, fijaros, una fuente. Una escalera, se llama la escalera del agua, porque tiene en el pasamanos pues tiene un pequeño canal que permite refrescarse, con freno en cada uno de los ángulos, y entonces hay que imaginar espacios concebidos precisamente pues, para el relajamiento espiritual. Cuando los turistas llegan, pues aquí es uno de los pocos sitios donde los dejan tocar. Y si son días muy calurosos, pues suele ser bastante agradable el efecto resultante. El diálogo que mantienen durante 5 siglos la ciudad histórica y la Alhambra, de alguna manera se iba a romper con el último proyecto, que no va a ser objeto de esta charla, en el que salió elegido el proyecto de Álvaro Siza, que era para crear un centro de visitantes que hubiese roto totalmente ese par que durante 5 siglos han mantenido la Alhambra y el Albaicín. Bien, cruzamos el estrecho y nos instalamos en Tetuán. Tetuán es una ciudad andalusí. Conviene hacer ahora alguna alusión al término, porque el término al-Ándalus se ha venido entendiendo como el escenario donde se desarrolla la cultura hispano-musulmana, es decir, dentro de las fronteras peninsulares,
Por tanto, la parte que hemos visto en cada uno de los periodos, que incluía Portugal y España. Pero, sin embargo, actualmente entendemos que Al-Ándalus es una cultura que trasciende las fronteras de la península ibérica, no solamente espaciales, sino también temporales. Hasta el punto de que pues se puede todavía leer incluso en la actualidad. Esa cultura, ¿fruto de qué? Pues fruto de la convivencia de tres religiones, de tres grupos humanos que compartieron, judíos, musulmanes y cristianos, que compartieron no solamente el espacio físico, sino que además hablaban la misma lengua y, por tanto, mestizaron sus tres culturas en una sola, que fue la cultura andalusí. Una cultura de ida y vuelta, porque, como hemos visto, hay una serie de periodos en los cuales, por una parte, se producen expulsiones de musulmanes o de judíos de la península que se van a instalar en el norte de África, pero también hemos visto cómo se ha producido el llamamiento de los ejércitos norteafricanos para hacerse con el poder finalmente en Al-Ándalus. Todo ese movimiento de frontera, todos esos viajes de sur a sur son los que han dado como resultado pues, esa cultura andalusí, ese paisaje cultural de Al-Ándalus, que yo no me atrevería a decir tanto, pero en el caso del profesor Benabou, para él tiene la misma importancia en la conformación de la cultura actual mediterránea que tuvo en su momento Roma. O sea, el peso de Roma es absolutamente visible porque ese anillo mediterráneo fue civilizado literalmente por Roma. Pero Al-Ándalus yo creo que ha sido capaz de transmitir y de reinterpretar la cultura romana en una cultura, si se quiere, de un mayor refinamiento espiritual. Y eso se percibe tanto en el norte de África como incluso aquí en América, que trasciende a través de la arquitectura mudéjar. ¿Por qué el mudéjar qué es? El mudéjar es la arquitectura, en el caso de la arquitectura, se trata de la tecnología constructiva musulmana puesta al servicio de proyectos cristianos. Y a pesar de que tenían prohibido viajar, según las leyes de India, los cristianos nuevos a América, hubo muchos cristianos viejos que dominaron lo que se llamaba la carpintería, el oficio de la carpintería de armar. Y por eso, pues, por ejemplo, Ecuador, en Quito, pues tiene una cantidad de edificios mudéjares extraordinarios. México, Colombia, estoy por encontrar alguno que sea genuino aquí en Argentina. Todavía no he visto ninguno, probablemente aquí en Argentina haya menos. Bien, en el caso de Tetuán, Tetuán es una fundación andalusí porque un caudillo de un pueblecito de Granada, de Piñar, 25 años antes de la capitulación, decide coger a su vasallo y su riqueza y cruzar el estrecho, porque la evidencia era más que visible con el ejército cristiano apostado en Santa Fe, curiosamente en una ciudad que se llama Santa Fe, muy cerca de Granada. Entonces cruza el estrecho y se instala en Tetuán, la antigua Tamuda, la ciudad romana, con una primera fundación, con una pequeña alcazaba, y a partir de ahí el crecimiento de la Medina pues, fue fruto también de los avatares políticos, de las distintas oleadas migratorias y de las distintas situaciones de poder. El resultado, pues casi una réplica del Albaicín, entre las dos montañas del Gorge y el Dersa, que está aquí, el valle del río Martil, se ofrecía pues, como uno de los escenarios especialmente idóneos para la fundación de esta nueva ciudad. Entonces, el resultado actual, ¿cuál es? El de tres organismos que tienen un extraordinario valor patrimonial y que dos de ellos son el resultado de esta primera fundación histórica y el otro de una segunda fundación también hispana, el Ensanche. Entonces, la Medina es la ciudad histórica, que está perfectamente delimitada por la muralla. El cementerio
cementerio, teniendo en cuenta que el rito islámico obliga a que los difuntos estén en contacto con la tierra, envueltos en un sudario blanco, recostados sobre el lado derecho, de perfil, mirando a la Meca. Y eso hace que la extensión del cementerio musulmán pues tenga casi la misma dimensión que la propia Medina. Finalmente, en el siglo XX, con el protectorado español, entre 1913 y 1956, se llevará a cabo la última ampliación, el ensanche, y en los tres casos pues, estamos ante una presencia hispana que es la que permite esa trascendencia cultural. Cementerio, Medina y ensanche. Aquí está perfectamente visible en esta foto del año 2000. De la mano del profesor Bernabú, visitamos la Medina, que es un auténtico laberinto orgánico, el cementerio, presidido por las tumbas de los muyahidines granadinos, probablemente uno de los valores patrimoniales de mayor intensidad, de mayor efecto de mayor impacto en el visitante. La Medina, de nuevo, como organismo compacto. Desde una cierta distancia, pues prácticamente no se intuye ni siquiera el tejido urbano porque está totalmente colmatado por las construcciones que además adoptan en el tejido urbano pues un trazado basado fundamentalmente en la topografía del lugar. Sin embargo, el ensanche aprovecha una explanada con una ligera inclinación norte-sur y este-oeste, el Bancal, el Cedán, y allí los ingenieros y arquitectos españoles, a partir de 1913, llevarían a cabo esta extraordinaria ampliación que nosotros, en el último proyecto, hemos pretendido generar toda la documentación que permita a la UNESCO declararlo Patrimonio Mundial. La Medina ya es Patrimonio Mundial y en el caso del proyecto de la Medina lo que hicimos fue a partir en este plano, que lo hemos hecho nosotros también, se ven perfectamente las distintas fases de crecimiento de la Medina, incluso también con el ensanche y las puertas. Hay una cuestión que me interesa destacar, y es que Marruecos en el siglo XX pues va a estar ocupado por las potencias europeas. En este caso se lo reparten Francia y España. Francia se queda prácticamente con todo el país y España se queda con el borde norte pegado al Mediterráneo. Entonces, en el caso francés, los ensanches que se operan en cada una de las ciudades son auténticas islas totalmente separadas del resto de la ciudad, de las medinas, de las ciudades históricas. ¿Eso qué comporta? Pues comporta evidentemente una mirada, una puesta de espalda a la cultura del lugar. Sin embargo, en el caso español ahí se está viendo cómo no hay una separación física, sino que están literalmente pegados, incluso estratégicamente conectados con algunas puertas entre la ciudad moderna, la ciudad contemporánea y la ciudad histórica. Estos son tetuaníes. Incluso un grupo de estudiantes pues, hizo estos esquemas gráficos de cómo se iban desarrollando las composiciones de cada una de las figuras geométricas. Se hizo también un estudio de la red de Escundo. La red de Escundo es la red de aguas limpias que abastece la totalidad de la Medina y que se realiza mediante atanores. Están en el Museo Lucas estos atanores que se enchufaban unos contra otros y que se hermetizaban simplemente vertiendo un poco de polvo de arcilla humedecido y luego se enchufaba uno con el otro y se le daba un golpe de rosca y con eso quedaba prácticamente hermético. Pero claro, es lógico que el agua tiene que circular en aquella dirección y que no se puede generar presión. Por tanto, la red de Escundo, que acaba dibujando el tejido urbano, va a tener un trazado casi horizontal. No se pueden generar saltos importantes. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que todo el conjunto de vivienda acaba teniendo esa ley casi armónica, como si se tratase del teclado de un piano que tiene que estar perfectamente afinado entre uno y otro. Pero claro, hay fuentes murales.
si el agua no lleva presión, cómo se puede llevar el agua hasta una determinada altura para que mane a través de un caño sobre un muro. Entonces lo que hacen es acelerarla, estrangulando ligeramente la tubería y provocando un golpe de ariete. Con el golpe de ariete generan una sobrepresión y elevan el agua hasta un pequeño pozo del que ya mana el agua. Eso es un artificio realmente fabuloso. Claro, los textos dicen la red de Escundo está calcada del barrio del Albaicín. En el barrio del Albaicín ya se han encargado, con todas las reformas que se han llevado a cabo durante estos 5 siglos, de hacerla desaparecer. Pero hay un sitio donde casualmente un día la encontramos, que es aquí. Este es el edificio de la Real Chancillería, un edificio renacentista en el que hay un fragmento de red de Escundo, seguramente conectado con la calle, que está a la misma altura aquí, para llevar el agua, pues probablemente a un baño que hay dentro del Palacio Renacentista de 1557. Hicimos, por supuesto, también un estudio de las fuentes, tanto de las fuentes privadas como de las fuentes públicas. Entonces, en cada una de estas casas que utilizan varias familias y que utilizan además, como se ve ahí, pues para todo, pues para incluso lavar. Es decir, la situación de muchas veces no son ni siquiera familias entre sí, son familias totalmente independientes y cada una de ellas utiliza un fragmento de la casa. Bueno, delatamos todas las fuentes públicas y las catalogamos también. Entonces colocamos una placa en varios idiomas con el nombre de la fuente y demás y la dibujamos. Eso hicimos también con todas las fuentes privadas, con las fuentes murales, y el siguiente proyecto ya afectó al cementerio. Un estudio de paisaje realmente delicado, teniendo en cuenta la situación monetaria, porque presupuestariamente prácticamente no se disponía de dinero y, sin embargo, el acceso a las tumbas era muy difícil. La gente, hay un barrio, el barrio de Tala, muy populoso, cruzaba el cementerio y sobre todo los jueves, cuando visitan a sus difuntos, pues si había llovido estaba todo lleno de barro y era muy difícil acceder. Entonces se hizo un proyecto de senderos. Fijaros en la imponente imagen que muestran las tumbas, todas ellas alineadas perfectamente, orientadas hacia la Meca, y si os fijáis, ninguna tiene lápida, lo que tienen son suras coránicas. Entonces no aparece la fecha del difunto, no aparece el nombre del difunto. Yo pregunto al responsable, a uno de los profesores de allí, qué pasa con esos difuntos, porque claro, la primera generación saben perfectamente dónde está su difunto, la segunda probablemente también, la tercera casi con seguridad pierden la memoria. Digo, ¿qué pasa con eso? Dice, no pasa nada. ¿Qué sentido tiene ponerle nombre a un difunto del que se ha perdido la memoria? Digo, pues tiene razón, totalmente. Bueno, con las tumbas de los muyedines estaban empezando a arrancar los ladrillos y entonces simplemente encalándolas se detuvo reproducen todas las cúpulas de la Alhambra, pero lo catalogamos también. Los medimos, los topografiamos, los ubicamos en un plano, limpiamos. La basura es una constante. Estos son los senderos que antes mencionaba y se pavimentaron, siempre con material reciclado. En este caso, adoquines que estaban arrancando de la Medina y que iban a tirar y que se colocaron aquí en seco, pero que cuando se agotaron, pues empezamos a tomar la piedra del propio solar del cementerio y a empedrar esos senderos que igualmente, pues colocados en seco, permiten que con el tiempo el viento y la propia vegetación lo compacte y por lo tanto ya tenemos unos senderos que no solamente no provocan ningún tipo de agresión de tipo paisajístico, porque estamos utilizando el mismo material, sino sobre todo que yo creo que se implantan de una forma absolutamente armónica desde el punto de vista del paisaje. Por supuesto, todo esto se eliminaron las vegetaciones y se restauraron y finalmente acabamos haciendo el catálogo de los mausoleos de los muyedines granadinos. Dibujamos plantas en las que hicimos un supuesto original
el estado actual y proponíamos también una posible restauración de cada uno de ellos. Se llevaron a cabo, y esto me parece importantísimo, campañas divulgativas, campañas de sensibilización. En este caso, el profesor Benabú con sus estudiantes, y nosotros propusimos hacer campañas de limpieza, porque había toneladas de plástico en el cementerio. Y claro, empezamos haciéndolas directamente nosotros solos, después vinieron los estudiantes del profesor Benabú y después los niños pues lo acabaron tomando como un juego y se sumaron también a esas campañas de limpieza que luego el profesor Benabú se encargaba de hacer mucho ruido, invitaba a las televisiones locales y a los periódicos para avergonzar a las autoridades públicas. Fíjense las cantidades de basura, eran todo plástico, y esto se hacía regularmente todos los meses. Finalmente, pues el cementerio empieza a ser un objeto por parte de la administración también a conservar. Los niños lo utilizaban para el juego y deciden que algunos de los taludes que estaban en ese momento estaban auténticos basureros también, vertieron tierra vegetal y las mujeres, que son las que trabajan en el campo. En Marruecos, si visitáis Marruecos, veréis filas interminables de señores tomando té, de espaldas a la pared y mirando al público, y las mujeres trabajando en la casa o en el campo. No sé, ¿quién trabaja? ¿Cuándo trabajan los hombres? No lo sé, eso es. Bueno, ahí las tenéis, plantaron grama y convertimos ese espacio que era un vertedero, lo convertimos en un jardín, en lo que realmente no debió de dejar de ser nunca, ¿no? Para el juego de los niños, pero sobre todo también para la interacción de la familia, de las mujeres que, sobre todo el jueves, cuando visitan las tumbas de su familia, pues escapan al control de los hombres. En cierta ocasión nos encontramos que había unas máquinas trabajando en el cementerio y que concretamente estaban demoliendo un muro del siglo XVIII. Intentó el profesor Benabú pararlos por todos los medios, llamando por teléfono. Finalmente llegó a la cúspide de la política y un señor le dijo: coja usted y su amigo el profesor ese de Granada y váyanse, si no quieren que mandemos a la policía a echarlo. Y nos fuimos. Entonces, bueno, ya se había consolidado el desastre, ya lo habían tirado, pero claro, hicimos estas fotos que se publicaron en Facebook, volvieron a enrojecer a las autoridades públicas, nadie reconocía, nadie había sido, y entonces decidieron reconstruirlo con los mismos materiales. A partir de ahí hemos hecho un montón de workshops con estudiantes, workshops temáticos, básicamente, pues ¿para qué? Pues para vacunar a nuestros estudiantes. Nosotros allí tenemos una cierta pelusa, yo me pongo el primero, una cierta pelusa con todo el mundo árabe, con todo el mundo islámico, que pensamos que pues son personas peligrosas, que nos van a robar, que nos van a hacer cualquier tipo de... Hasta que cruzas el estrecho y te das cuenta de que su sangre es roja como la nuestra, que tienen sentimientos, que sonríen, que son amables y que incluso algunos son especialmente generosos y buenos. Y entonces pues, se vacunan y ya no se quieren ir de allí. Bueno, algunas de las derivas que hacíamos luego en la casa, en una de las casas las visionábamos. Hicimos un proyecto muy bonito de aula transfronteriza. Elegimos precisamente la Casa Selanelaj, esa que es tan extraordinaria, que además tiene la escala pertinente, pues para abrir una ventana que conectase Europa con el Magreb. ¿A través de qué? Pues a través de una aula transfronteriza gestionada por la Universidad de Granada. La Universidad de Granada de esta forma podría tener un pie en el otro lado que permitiese pues, la celebración de todo tipo de seminarios, de direcciones de tesis doctorales, cursillos de todo tipo, pequeños congresos. También, en definitiva, pues, la posibilidad de tener esa ventana abierta al mundo islámico, financiado, lógicamente, con fondos europeos. La propuesta pues, tuvo muy buena acogida en todos los estamentos donde se presentó, pero al final está todavía por ver si se llegará a gestionar y a financiar y si se llegará a hacer.
En todo caso, yo creo que es una gran oportunidad para tener ese flujo directo entre el norte y el sur. A todos esos proyectos le dimos visibilidad en una primera exposición con asistencia de autoridades locales y fruto de aquello fue también este libro que anda por ahí. ¿Dónde está? Este. Ese primer libro. No sé cómo ando de tiempo, yo estoy... Son las 6:10. ¿Tengo algún tiempo todavía? Depende de los estés. Yo estoy fascinada, así que por ritmo de seguir. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir con la... Volvemos en estos viajes de ida y vuelta, nos volvemos a la Alhambra cristiana, y en la Alhambra cristiana tenemos unas primeras intervenciones, como he dicho, en el Messuar, con la construcción de una capilla y sobre todo la construcción del Palacio de Carlos V. La construcción del Palacio de Carlos V que se articula con 3 hitos, la Puerta de las Granadas, el Pilar de Carlos V y el Palacio de Carlos V. Desde mi punto de vista, el Palacio de Carlos V es la mejor obra del Renacimiento construida fuera de Italia. Eso es muy totalizante, lo sé, pero tengo el absoluto convencimiento. La Puerta de las Granadas es un arco de triunfo que da continuidad a la muralla que conecta con Torre Bermejas, que es una torre albarrana, el pilar. Es el segundo hito donde el conde de Tendilla financia a sus expensas precisamente este pilar, sobre un frente de muro de una gran monumentalidad, articulado con pilastras dórico-toscanas y un entablamento completo, y una serie de clípeos con escenas, algunas han desaparecido, en este caso Friso y Hele, Hércules y el toro de Creta, Apolo y Dafne y Alejandro Magno y su caballo Bucéfalo. Son escenas alusivas a ¿qué? Pues a héroes míticos o héroes históricos cuyas virtudes pretende apropiarse la figura del emperador. Entonces, Friso y Hele contribuyen a recuperar el vellocino de oro, el toro de Creta, pues uno de los trabajos de Hércules, Apolo y Dafne. Este es un poco más complicado porque Apolo es el dios de la sabiduría, de la belleza, y Dafne es una ninfa bellísima que en un momento determinado está en el valle de Delfos, aparece Apolo y aparece también Cupido. Cupido que lleva un carcaj con flechas y un arco, pero claro, Cupido es de naturaleza casi enfermiza, diminuto, blanquecino, delgado, poco fuerte. Y entonces, arrogante Apolo le dice: déjame el arco y la flecha, que yo tengo la fuerza para tensarlo y disparar. Y dice: pues espérate que te vas a enterar. Entonces le disparó la flecha del amor, de manera que cuando le impacta se siente irresistiblemente atraído por la ninfa Dafne y disparó la flecha del desdén en la ninfa Dafne, que entonces corre para precisamente esquivar a Apolo. Y justo en el momento en que la está atrapando, pide ayuda a su padre, a Zeus, que la convierte en laurel. Y ahí está la conexión. Porque el laurel es el que se utiliza para construir las coronas con las que se distinguen a los victoriosos. Por tanto, la idea del triunfo es la que se pretende enfatizar ahí. Y finalmente, Alejandro Magno y su caballo Bucéfalo, que es un héroe histórico que igualmente pretende apropiarse de sus virtudes, la figura del emperador. El resto son alusiones locales, no me voy a extender, pero son alusiones locales, y el águila bicéfala y la titulatura de un auténtico arco de triunfo que predispone ¿a qué? Pues a eso, a esa masa contundente de 2 alturas, con una portada monumental y que se trata de una reinterpretación en clave de contemporaneidad de lo mejor de los palacios nazaríes. Este sería el Palacio de los Leones, el Palacio de Comares. El Palacio de los Leones, su eje principal es este-oeste, el Palacio de Comares, norte-sur, y el Palacio de Carlos V, que no tiene ejes de simetría aparentes, sino que es la diagonal el único eje de simetría, que se convierte en bisectriz de los ejes principales
de los palacios nazaríes y que por tanto con la capilla como octógono y rótula se convierte en el mecanismo articulador entre uno y otro de cara a la apropiación física, apoyándose también físicamente sobre una de las salas, la sala de las Elías del Palacio de Comares. Por tanto, un ejercicio de composición arquitectónica realmente brillante que, sin embargo, pues mantiene la integridad de las 4 fachadas del Palacio de Comares. Esta sería la fachada sur, se queda ligeramente retranqueado. El emperador era el todopoderoso, podía perfectamente haber demolido esta fachada para tener estas vistas, sin embargo las mantiene. Es decir, que ahí hay un ejercicio también de respeto del patrimonio realmente encomiable. No he insistido en la forma de las trazas de los palacios nazaríes, pero sí he dicho que era una planta de cruz griega de brazos iguales y que además en el Palacio de Comares había un eje vertical que tensionaba y que interrelacionaba la obra del hombre y el cosmos. Tenemos los zaguanes que dibujan una planta de cruz griega de brazos iguales y tenemos aquí un círculo y un cuadrado que dentro de la filosofía neoplatónica representan microcosmos y macrocosmos. El cuadrado en representación del microcosmos, el círculo en representación del macrocosmos y por tanto interrelacionando también de nuevo la obra del hombre y Dios. Y además en el ángulo, en este de aquí que no está dibujado, el octógono, que es la capilla, que además es la figura de transición entre el cuadrado y el círculo, la iglesia como vehículo entre el hombre y Dios. Este es el Palacio de Comares, de la planta de cruz griega de brazos iguales, en la que además se produce una situación de inestabilidad óptica que no he comentado al principio, porque la aparente simetría se rompe. Allí hay una 2, 2 y en este lado hay una 1, 2. Y evidentemente se trata de asimetrías totalmente intencionadas. Este es el Palacio de Comares en el que, como he dicho, se establecía esa relación entre el hombre y el cosmos. En cuanto a las fachadas, pues se accede a través del eje de simetría. No se accede a través de un ángulo, sino que se accede a través del eje de simetría y como si de un diaporama se tratase y de forma absolutamente contundente y ruidosa se penetra, el visitante se encuentra el pavimento a la altura de los ojos y literalmente es absorbido por una bóveda rampante y además tensionada hacia el centro del círculo que provocan este efecto. La bóveda celeste y la reinterpretación nada más y nada menos que del Panteón de Roma. Es decir que por una parte se reivindica la obra del Panteón de Roma realizada por el más grande de los emperadores de Roma, de ascendencia hispana, con el que pretende establecer una relación de linaje, el emperador. Y la segunda alusión es al Teatro Marítimo de la Villa Adriana Antívoli, que tiene un anillo adintelado exactamente con la misma dimensión que la del palacio, que por tanto no es una cuestión casual y en la que se cubre con un toroide, con una bóveda anular de hormigón. Por otro lado, está el tempietro de San Pietro in Montorio como ascendente, porque los abuelos del emperador, de Carlos V, encargan a Bramante la construcción de un martirium en el Janiculum para conmemorar la muerte de San Pedro. Y hace un tolos de inspiración griega con una columnata que se proyecta radialmente sobre las pilastras y un tambor rematado con cúpula y linterna. Si este es el positivo, aquí tendríamos el negativo o viceversa, porque aquí las columnas se proyectan radialmente sobre pilastras. Tenemos, por tanto, el círculo con las dimensiones del Teatro Marítimo de la Villa Adriana, tenemos la cúpula del Panteón desmaterializada en la bóveda celeste y la tercera, el tempietro de San Pietro in Montorio con la proyección de las columnas que radialmente se proyectan sobre el muro. En los ángulos, la escalera del emperador, contundente, viril, como corresponde a la figura de un hombre vinculado a la guerra, frente a la escalera de la emperatriz, sensual, refinada, lisa,
como corresponde a la figura de una mujer. La portada, un arco de triunfo de triple vano que refuerza de nuevo la idea castrense, militar y triunfante del emperador, con una serie de anillones, con escenas militares que no aluden a ninguna contienda en concreto, y sobre todo los pedestales, estos de aquí, que narran de nuevo contiendas militares, campañas militares, fundamentalmente frente al enemigo turco. Y esta escena que es de una actualidad asombrosa, porque está el globo terráqueo flanqueado por las columnas de Hércules, que son el emblema del emperador, unas columnas que sostienen las alegorías de la paz, porque llevan ramas de olivo, una paz que anuncian las victorias aladas, pero una paz que se sustenta en la fuerza de las armas. Es decir, que la paz no se consigue, la paz se impone. La fachada de la emperatriz, más reducida en tamaño, pero vuelve a insistir en ese carácter triunfante. En este caso, escenas castrenses también en el nivel inferior, el rastro de Anfítrite, el triunfo de Neptuno y las alegorías de la historia y la fama. En estas armas pues aparecen penachos turcos, aparecen sables también de hoja redondeada, alusivo a la hegemonía en el Mediterráneo frente al Imperio Otomano, y en los pisos superiores se completa la escena con ese carácter triunfal que antes he mencionado, el rastro de Anfítrite y el triunfo de Neptuno, y estas dos alegorías de la historia y la fama, la historia que se encarga de escribir las hazañas del emperador y la fama que se encarga de divulgarla. Se completa el programa edilicio en el siglo XVI en la ciudad con la construcción del templo catedralicio, la Catedral de Granada, que de nuevo, pues con toda seguridad se trata de la mejor catedral renacentista construida fuera de Italia. Diego de Siloé es en este caso el artífice y pues sobre todo en el crucero es donde se dispone un panteón regio, un panteón imperial que vendría a sustituir el de sus abuelos, la capilla real limítrofe, y en el que adopta soluciones igualmente extraordinarias y de una belleza también perfectamente reconocible. Quizá la singularidad sea el estrangulamiento de este arco toral, precisamente para mantener la curvatura de la cúpula. Se completa ese programa edilicio con la construcción de una universidad, la construcción de la Real Chancillería y la construcción también del Hospital Real y de toda una serie de estructuras que financian la nobleza, con lo cual pues Granada se nutre durante el siglo XVI de un abanico de edificios que casi invitan a pensar en la posibilidad de que la corte se establezca en la ciudad, pero que sobre todo la nutren de la mayor carga patrimonial de una ciudad reducida en tamaño como es Granada. En este caso es el gran capitán y bueno, el resto de cortesanos que igualmente pues, construyen su residencia en la ciudad y acaban pues, conformando esa extraordinaria ciudad patrimonial. Pero sin embargo, en el caso del Albaicín se ha producido lo contrario. El Albaicín ha quedado abandonado a su suerte porque los 30.000 moriscos que lo habitaban han sido expulsados y las casas vacías pues poco a poco se van cayendo. Hay que esperar al siglo XVIII, finales del XVIII y el XIX, para que vengan a la ciudad viajeros románticos que son los que se van a encargar en la búsqueda todavía de ese halo orientalizante que se respira en la ciudad. Van a poner de moda tanto el Albaicín como la Alhambra y llevarán al imaginario colectivo ciudadano la idea patrimonial. Y entonces cuando empiezan a reinstalarse en el barrio, adquieren manzanas enteras, construyen casas y una parte la dedican a huerto o jardín y otra casa la construyen. En los huertos pues colocan cenadores panorámicos con cipreses que cuando son pequeños, con estructuras alámbricas, se dejan conducir, pero que con el tiempo se desembarazan de sus ataduras y se convierten en los colosos que ahora se está viendo. Es decir, que la vegetación que ahora mismo dibuja el barrio del Albaicín es la imagen romántica, porque inicialmente eran las torres de la iglesia las que coronaban ese paisaje urbano
y transformaron en poco menos de 50 años la ciudad musulmana en una ciudad cristiana. Las 30 mezquitas cedieron sus solares para construir 30 iglesias sobre ellas. Esta es la más antigua, la iglesia de Santa Isabel la Real, y por eso tiene una portada gótica, y todas adoptan soluciones mudéjares en el interior. ¿Por qué? Pues por la rapidez de ejecución, por la calidad estética y porque son baratas. La mano de obra. Claro, la mano de obra es musulmana la que hay y por tanto es la que aprovechan. En algunas se conserva, sin embargo, la torre alminar. El oratorio lo demuelen y construyen la iglesia, pero se conserva la torre alminar, como sucede ahí, o en la de San Juan de los Reyes, y prácticamente todas las tipologías mudéjares están presentes en el barrio del Albaicín, algunas con soluciones de ruedas de lazo tan imponentes como esta, de la iglesia de San José. Y de nuevo el par Albaicín ciudad, la ciudad histórica, la ciudad palatina, que este es el otro alminar que he dicho, bueno, ahí están los dos alminares que se han conservado, se conserva en el barrio del Albaicín, el palacio de Dar al-Horra, que es el palacio de la madre de Boabdil, y esta es la iglesia del Salvador, que se construye sobre la antigua mezquita mayor. De esa mezquita mayor, ¿qué se conserva? Pues se conserva la estructura del patio, aunque totalmente reconstruido, este de aquí, se conserva por supuesto el aljibe y se conserva este pórtico. Bien, pues gracias a los documentos traducidos por el profesor Benabú, nosotros hemos hecho esta primera tentativa de la planta de la mezquita mayor, y es la única que tiene las 86 columnas que igualmente referencia en su crónica Jerónimo Múncer, y coincide además con aspectos constructivos tipológicos de la arquitectura almorávide. Esto está ahora mismo enviado a una revista y espero que lo publiquen. Este fue la primera tentativa, que además salió a la primera, porque basta simplemente con entender que se trata de una construcción almorávide para, valiéndose de las preexistencias, dibujar la planta de la mezquita. Era muy fácil. La mitad para el oratorio, la mitad para el patio. Si se conservan en el patio las dobles galerías y una sola galería en el otro lado, coloco una sola galería, las dos galerías, y llevo la trama, la llevo al oratorio, sumo las columnas y me salen 86 a la primera. O sea que era tan fácil como eso. Simplemente saber que era una construcción almorávide. Se había pensado siempre que era una construcción nazarí, muy posterior. Bueno, este es el barrio del Albaicín en la actualidad, esto es Chauen, ahora el Albaicín. Esta imagen conviene recordarla porque todavía no se ha producido la apropiación de esos asentamientos, ¿cómo los llamábamos ayer? Irregulares. Sí, de esos asentamientos que ahora pues casi han colmatado la totalidad de ese cerro. Chauen, Albaicín, Tetuán, Albaicín, es decir, la analogía, esto es Chauen, esto es Albaicín, las analogías son extraordinarias. Y curiosamente se producen algunas construcciones contemporáneas como esta. Esta es la actual mezquita del Albaicín, la mezquita mayor del Albaicín. La comunidad musulmana que hay en la ciudad es una comunidad bastante abundante, y entonces adquieren este solar, que está espléndidamente ubicado, con unas posibilidades panorámicas también extraordinarias, y después de varios proyectos y de una excavación arqueológica interminable, les obligan a hacer sobre el solar, a construir el alminar a escala 1:1. Construyen una estructura de andamio envuelta en un toldo a escala 1:1 y comprueban que tiene la misma altura que aquella torre campanario y que esta otra torre campanario. Y entonces les obligan a reducirla unos cuantos metros y a colocar un cuerpo de campana sin campana. Y eso sucede en el siglo XX. Es decir, nosotros acusamos de intransigencia a Fray Hernando de Talavera, pero en el siglo XX hacemos exactamente lo mismo. Esta es la realidad de la actual mezquita, después de varios proyectos, de manera que ahora tanto la volumetría del oratorio como la torre alminar
se confunden con el resto del escenario urbano y ha desaparecido literalmente su presencia en el barrio del Albaicín. ¿Quién sabría que esta es la mezquita? Nadie. Pero ahora sí, ahora ya el orden jerárquico está perfectamente establecido. La última actuación que nosotros hicimos fue esta, la de un workshop en el que participaron 15 estudiantes de Neuquén, fascinados por la obra de Antonio Jiménez Torrecillas, que trataré de presentar en otra de estas charlas. Entonces hicimos un workshop para completar la documentación que estábamos ya realizando con el otro proyecto para la UNESCO sobre el ensanche. Entonces, tanto fotografías históricas, planimetría histórica, como la redacción de una planimetría totalmente ex novo, en la que delatamos pues, una serie de edificios singulares, por supuesto construimos también todo el soporte teórico de la traza, de la traza urbana del ensanche, insisto, del siglo XX, cuya arquitectura pues, guarda, por el hecho de haber sido construida por la comunidad musulmana, que aporta la mano de obra, la comunidad judía, que aporta el dinero, la comunidad cristiana, que ostenta el poder, y la administración. Entonces, cada uno de ellos en su rol, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los funcionarios españoles eran militares, acostumbrados a dar y recibir órdenes. Por tanto, llegaban las órdenes de España, hágase tal, y se hacía. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el ensanche, en poco menos de 40 años, se completa casi en su totalidad con una arquitectura que además obedece a cada uno de los periodos políticos, porque en 1913 tenemos la monarquía borbónica, se produce la Primera República entre 1933-36, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entonces, cada uno de esos periodos pretende expresarse con un lenguaje diferente que se reconoce perfectamente en la arquitectura del ensanche, pero además en todo ello se advierte la influencia local. Es decir, todo esto que estamos siempre reivindicando de la arquitectura del lugar. Esta es la plaza principal que articula, la rótula que articula los dos ejes principales, y allí está la iglesia y ahí están toda una serie de edificios, algunos de ellos públicos y tal, y otros privados. El listado de los edificios financiados por los judíos, y esta es la realidad actual. Una arquitectura en la que uno se reconoce de inmediato y en la que los arquitectos fueron auténticos virtuosos, porque después yo he comprobado que son de una generación en la que a lo mejor obtenían el título en cada una de las promociones 15 o 20 arquitectos, todos ellos contemporáneos, compañeros de pupitre de los grandes arquitectos del movimiento moderno peninsular. Pero claro, algunos de ellos actuaban también a las órdenes de el poder político. En el caso del periodo monárquico, la arquitectura se expresa generalmente a través de regionalismo mezclados, mestizados con aportaciones locales. En el caso de la República, se opta por el lenguaje moderno, el estilo internacional. ¿Por qué? Pues porque la República pretende proyectarse al mundo y la arquitectura elegida evidentemente era la del estilo internacional, que en cierto modo también se asocia a la democracia. Y finalmente la dictadura franquista, que opta por los historicismos, por la grandilocuencia de verbo arquitectónico que significa. Entonces, bueno, pues voy a mostrar una serie de imágenes. Claro, el trabajo que hacen los estudiantes es impagable. Las calles enteras se hacen fotoplanos, se abaten y se dibujan con unos niveles de detalle impresionantes. Entonces, los dos ejes principales, la Mohamed V y la 10 de mayo, dibujada y abatida. La rótula central dibujada y abatida. Y todos los edificios singulares dibujados con fotoplanos y con textos que en este caso nos ha tocado escribirlo a nosotros. Entonces, ese sincretismo figurativo y esa unidad formal es la que le otorgan pues, cualidades al ensanche español que, desde mi punto de vista, la UNESCO debe, y yo creo que está por la labor, reconocer como patrimonio mundial.
¿Hasta qué punto puede ser importante el trabajo de nuestros estudiantes y sobre todo la cooperación entre las instituciones públicas, ya sean de carácter político o directamente la universidad? En este caso es fruto de eso, de esa colaboración. Ya se han hecho una serie de reuniones, tanto en Tetuán como en Marrakech. Incluso también hay grupos de notables tetuaníes y marroquíes que han visitado Granada y también para dialogar en torno al ensanche y en torno a la posible declaratoria por la UNESCO como Patrimonio Mundial, y yo creo que en un tiempo relativamente corto pues acabará con esa calificación, y eso va a convertir el ensanche también, por un lado vamos a tener la figura que va a permitir su protección, el hecho de ser Patrimonio Mundial, pero por otro lado lo va a poner en el mapa de pues todo es el catálogo de la UNESCO, y por tanto yo creo que desde el punto de vista turístico igualmente va a recibir las visitas que necesitan desde el punto de vista turístico. Este es sin duda el más bello de todos, por lo menos a mí el que más me fascina, y en el que se produce una convivencia y una química estilística entre la contemporaneidad y lo local realmente fabulosa. Y por ahora este catálogo tiene un uso académico, no es que por supuesto el gobierno ahora mismo lo ha tomado como alimento. Sí. Este es el documento que nosotros entregamos a las administraciones para que lo eleven a la UNESCO, claro, que todo eso está sacado de aquí. Entonces, ¿qué uso le van a dar? Pues yo creo que ya se lo están dando. Lo primero que han hecho ha sido leérselo. Ya con eso yo me doy por satisfecho, porque hasta ahora estaban mal escritos incluso. O sea, cuando lees una descripción de un edificio como este, mal descrito, porque no utilizan vocabulario o directamente porque no saben interpretar lo que están viendo, resulta a veces doloroso, ¿no? Por lo menos yo sé que ya se lo han leído. Ahí ya tenemos una primera puesta en valor. Yo creo que esto vamos a conseguir hacer una buena publicación. El día que lo consigamos pues tendremos también la difusión, y poco a poco va calando en el imaginario de la sociedad el valor patrimonial que tiene el ensanche. Cuando eso se logre, entonces se convertirá en motor de desarrollo local, sin duda. No hace falta que os diga a qué periodo pertenece. Este es de la etapa franquista. Y bueno, ahí tenéis una miscelánea de imágenes y el plano que recoge también, por una parte recoge la Medina, que ya está declarada por la UNESCO, el cementerio judío, que también se pretende incluir, y el ensanche, y las áreas de amortiguamiento necesarias para la protección del bien que se pretende proteger, porque claro, a veces se protege el bien, como sucede en el caso del Albaicín, y no hay un área de amortiguamiento, y a una distancia cortísima se construyen otros tantos edificios que acaban pervirtiendo precisamente el bien a proteger. Y eso era lo que os pretendía contar esta tarde tan agitada por accidentes de todo tipo. Espero no haber sido tan largo como casi amenazaba al principio.